Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me están viendo, los saludo mientras abro la verja de madera de mi jardín puntualmente, a todos los que nos están escuchando y viendo en Antofagasta, en Temuco, en Viña del Mar, Valparaíso, los que nos siguen por pauta.cl y también a través de Spotify. Recibimos una buena noticia, los que hemos leído su obra, los que hemos conversado con él, he tenido la oportunidad de entrevistarlo varias veces, antiguamente en el programa La Belleza de Pensar, en Una Belleza Nueva, en distintas tertulias y encuentros, también aquí en Desde el Jardín, al escritor Hernán Rivera Letelier. Acaba de recibir el Premio Nacional de Literatura. Un galardón absolutamente merecido, había sido postulado varias veces, y una de las cosas que recuerdo de las primerísimas veces que conversamos con Hernán Rivera Letelier era cómo llegó él a convertirse en narrador. Nunca olvidé la anécdota que me contó. Bueno, uno nunca sabe si estas anécdotas son reales, ficticias o inventadas, porque los grandes narradores son expertos en transformar la realidad y en inventarla a su pinta, pero en una pampa salitrera, en una biblioteca pública, levanta la mano y se encuentra con un volumen de un libro que nadie había sacado de esa biblioteca para leer, y era ni más ni menos que la novela Adán Buenos Aires de Leopoldo Marechal. Y cada vez que me encuentro con esa novela que tengo en mi biblioteca, Adán Buenos Aires, la vuelvo a releer o ojear, me acuerdo e imagino y cierro los ojos y veo a Hernán Rivera Letelier llevándose su libro para su casa y en la noche leyéndola y convirtiéndose o tomando la decisión de convertirse en un narrador, porque Hernán Rivera Letelier ya era poeta. Y hoy día tenemos la suerte de caminar por él, con él aquí en mi jardín. Hernán, un gusto de contar contigo esta tarde aquí en Desde el Jardín. Encantado de estar contigo. Lo primero que quería preguntarte, Hernán, porque uno pensaría que tú naciste en el norte, pero en realidad naciste en Talca. Y entiendo que fuiste trasladado cuando niño, quizás cuando muy niño, a las oficinas salitreras, al mundo pampino, a las minas de Algorta. Cuéntanos un poco tu infancia y tu llegada al norte. Bueno, tendría que contarte que mis viejos se conocieron en el norte, se casaron en el norte y tuvieron hijos aquí en el norte. Y mi madre, que era de Talca, una vez fue a ver a su gente, iba embarazada de mí, y llegaron a Talca y a los 2 días me tocan nacer en Talca. Me trajeron de vuelta al norte a los 2 meses de edad. Uh-huh. Y nos bajamos en una estación que se llamaba La Deseada, en pleno desierto. Y se bajaron ahí porque a mi madre le gustó el título el nombre de la estación. Y era la oficina Algorta. Se bajaron ahí todos. Y en Algorta estuve hasta los 9 años, cuando la oficina para y nos tenemos que ir todos y nos vamos a Antofagasta. Pero en Algorta estuve 9 años. Oye, Hernán, y bueno, tú pierdes a tu madre a los 9 años. ¿Cuál es la ausencia de esa madre en tu vida? ¿Está presente? ¿Aparece en sueños? ¿Cuál es tu relación o ha sido tu relación con ella a través del tiempo? Es muy triste porque mi madre o el rostro de ella se me fue
como desvaneciendo a través de los años. No hay ninguna foto de ella porque estábamos en La Pampa y fotógrafos no habían. Una sola vez pasó un fotógrafo de eso de cajón y nos sacó una foto de la familia, pero no estaba ella. Y a los 9 años, cuando partimos desde Algorta a Antofagasta, a los 15 días de estar en Antofagasta, ella muere. Según mis hermanas, la mordió una araña. Y a los 38 años, llena de vida, alegre como era, alentada y jocunda, muere a los 3 días de haber sido mordida por una araña. Oye, Hernán, ¿y de alguna manera no has intentado recuperarla en la ficción, así como Dante recupera a Beatriz y la coloca en el paraíso y se encuentra con ella en el paraíso? ¿Ha habido algún intento en tu narrativa de encontrarte con ella o hay algún vislumbre de ella en tu propia obra? Sí, aparece en Vino el ángel parar una pata, ahí aparece ella, pero más aparece mi padre. Él me acompañó hasta los 23 años. De mi madre aún no me acercaba a ella en alguna novela, en algún cuento. Como te digo, su recuerdo se me está yendo. Ya son más de 60 años ya. El desierto. ¿Qué es lo que más marca del desierto? ¿Cuál es la impronta más profunda de un ser humano en el desierto? Tú mismo lo dijiste en una entrevista por ahí, y es verdad que hay 3 paisajes que marcan profundamente. El mar. Uno ve que Neruda está marcado, por ejemplo, profundamente por el mar, por eso busca Isla Negra. Está el desierto, evidentemente, como un lugar también que deja una impronta muy grande a los que han vivido en él, ¿no? Probablemente los bosques, la gente en el sur, el bosque o la montaña, sobre todo la montaña también como un espacio sagrado, revelaciones. ¿Cuál es la impronta del desierto, Hernán? Mira, yo creo que es el silencio del desierto y la soledad. Son dos improntas que me marcaron mucho a mí. Yo siempre digo que de haberme quedado en Talca, tal vez no sería un escritor, Mm. porque el silencio del desierto fue el que me ayudó a conocerme a mí mismo, a, a entrar por esa puerta a la espiritualidad. Eh, en este desierto se aprende a conocerse uno mismo, se aprende a estar con uno mismo. El desierto y la soledad son la puerta de entrada a lo espiritual y yo creo que a lo artístico. Yo todos los días necesito una dosis de soledad y de silencio para inspirarme, para recibir a mi duende. El duende del que hablaba García Lorca, ¿ah? Exacto. García Lorca hablaba de ese duende, que es como el genio poético o el daimon poético, el daimon literario, ¿no? Oye, Claro. Hernán, tú hablas de espiritualidad, sin embargo, a pesar de que tú vienes, te tocó vivir un ambiente en la infancia más religioso, entiendo que evangélico, sin embargo, tu relación con Dios no ha sido una relación de búsqueda de Dios ni de conocimiento de Dios. ¿Cuál es la espiritualidad a la que te refieres cuando hablas de espiritualidad en el desierto? Porque supone que es Dios el que se apareció en el desierto, por lo demás los profetas, o sea, el Antiguo Testamento está marcado por el desierto. Ahí se aparece Dios. Claro. Pero mi espiritualidad ahora es la poesía. Mm. La espiritualidad de las religiones, yo me vacuné contra ella cuando niño. Eh, en la casa, en Arecorta, me llevaban todos los días a la iglesia. En la casa se oraba 5 veces al día, al despertar, en las comidas y al acostarse.
Yo me crié leyendo la Biblia, eh, pero descreí de todo eso a temprana edad y ahora, como decía el pintor, eh, el de los girasoles, ¿cómo se llama? Van Gogh, Vincent Van Gogh. Decía, cuando necesito espiritualidad, miro a las estrellas. Mm. Yo cuando necesito espiritualidad voy a la poesía. La poesía ahora es mi espiritualidad. Y de entre los, por decirlo así, los místicos de la poesía, o los santos, o el santoral poético chileno y universal, ¿cuáles son los poetas a los que tú vuelves, donde encuentras más potente eso que estás contando? Yo vuelvo siempre a los latinoamericanos, entre ellos a los sudamericanos. Yo siempre digo que los poetas en Chile son los mejores de Hispanoamérica, porque al país que hoy yo me compro una antología de poetas, tengo más de 40 antologías, entonces me gusta mucho Parra, me gusta mucho Vicente Huidobro, Gonzalo Rojas, Oscar Ján, Manuel Silva Acevedo, Gonzalo Millán, Rodrigo Pérez. De los extranjeros está el Cardenal, está el Vallejo. En Ah. fin. Oye, Hernán, tú tuviste un encuentro con Nicanor Parra que fue importante, diría tal vez decisivo. Lo fuiste a visitar, entiendo. No sé si fue a Las Cruces, fue a su casa en La Reina en Santiago. Tuviste una conversación con él y él te regaló algo ahí que fue importante para tu decisión probablemente de hacer una obra propia, de crear un mundo literario propio. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue esa conversación con Nicanor Parra? No, eso fue espectacular. Yo, como te digo, cuando descubro a Parra, a Lin, a Gonzalo Rojas, en la antología de la poesía chilena contemporánea de Alfonso Calderón, hasta ahí, cuando descubro el 74, yo tengo 24 años, tenía una producción de más de 100 poemas y los quemé y empecé a escribir de nuevo. Eh, Porque Parra me enseñó que con palabras tan simples como pan, agua, cerro, piedra, se podía hacer un poema, se podía hacer poesía. Y, y Parra fue mi maestro, mi Dios casi. Mm. Oye, Y una vez que fui a Santiago, eh, yo escribía, había ganado unos concursos de poesía en Santiago y me invitaron el día martes a la FES, que se juntaban los poetas jóvenes. ¿No? Yo fui a la FES y claro, estaban los poetas jóvenes ahí en el foyer, en el hall de la casa de Simpson 7, en la FES. Y en una sala junta había una reunión de escritores y ahí estaba Parra. Yo dije, Sócrates, Parra, lo tengo que hablar, dije yo. Y terminan la reunión y se juntan ahí en el foyer ahí. Y se quedó conversando, me acuerdo, con Enrique Lafourcade y dos poetas más. Y me le acerqué, lo tomé del brazo, así como un policía, y le dije, don Nica, con usted deseo hablar. Y lo tomé para un lado y me dice, ¿qué pasa, muchacho? Porque por culpa suya le dije, estoy en este forro que es la poesía. Y me quedé viendo así y me dice, es la mejor definición de poesía que he escuchado. Me dijo. La poesía como un forro. ¿ya? Y me invitó al día siguiente a que lo fuera a ver a la Universidad de Chile, donde daba una clase de ecopoesía.
Fui a la clase, espectacular. Después de la clase me llevo a almorzar a un bar al frente del estadio. El bar se llamaba Estadio. Y después me llevó a su casa ¿cómo se llama? En Las La Condes, reina. en la Reina. Estuve con él todo el día, hasta la noche. Y cuando me estaba despidiendo, se me ocurre decirle, yo llevaba mis poemas y le mostré algunos. Y en un poema bien corto de 2 versos, me dice, yo este poemita lo firmaría de mil amores. Fíjate, me quería dar contra la pared yo. Ajá. Y cuando me estaba despidiendo, le digo, ¿qué es lo que hay que hacer para hacer un párrafo, un neruda en poesía? Y me dice, hay que escribir distintos poemas, Mm. hay que escribir distintos. Yo Bueno, me quedé, mm. yo Bueno, me, eso, yo me quedé pensando y no entendí mucho. Y vine a entenderlo cuando empecé a hacer la Reina Isabel. Como llevaba como 80 páginas y vi que había novelas que quería pescar la cola y que me estaba quedando bien. Y dije, estoy escribiendo algo realmente mío. Y ahí me acordé de lo que me había dicho Pablo. ¿Y qué es lo que has descubierto, digamos, de tu propia narrativa? ¿Qué es lo que ha sido escribir distinto? ¿Cuál ha sido el filón que tú has trabajado, que a lo mejor otros no habían trabajado antes o donde otros narradores no habían entrado? ¿Cuál es ese filón? Escribir lo que uno lleva adentro. Escribir de las tripas. Porque uno es distinto a todos. Yo soy distinto a ti, tú eres distinto a todo el resto. Y escribir desde ahí, desde el vientre, desde el epigastrio. Eh, y tuve la suerte de que me puse a escribir sobre la pampa, sobre el desierto, que era lo mío, y tuve la suerte de encontrar un estilo distinto, una voz distinta, porque lo que yo cuento en mis novelas se venía contando desde principios del siglo pasado, y lo que yo hice fue contarla de otra forma, de otro lenguaje. Eh, y lo que me dicen afuera, en el extranjero, que más que lo que yo cuento en mis libros, lo que los atrapa es cómo lo cuento. Mm, Entonces, en el cómo tú sabes que está el arte. sí, claro. El fondo puede ser muy importante, pero si no encuentra la forma, se va entre los dedos, se diluye. Entonces, ¿Y, y cuál sería, en narrativa, cuál sería tu maestro? ¿Cuál fue tu maestro? Es decir, hablaste de Parra en poesía, pero esto después tú entraste en la narrativa. ¿Cuáles eran los maestros? ¿Cuáles eran tus referentes? ¿A los cuales superar o a los cuales emular o contra los cuales rebelarse, digamos, claro, en la manera de escribir? ¿Cuáles son? especialmente lo del boom. Ujú. Yo empecé a leer a los escritores de verdad por los del boom, el 75, 76. Eh, Descubrí a los 26 años a Rulfo, a Cortázar, a García Márquez, a Benedetti, a Vargas Llosa, y me deslumbré. Y los leía y los releía. Pero una tarde descubro a Leopoldo Marechal y dije, yo puedo hacer una novela. Porque descubrí que en novela también se podía hacer poesía.
y, y empecé con la reina Isabel. Me acordé de ti ahora que enterraban a la reina Isabel de Inglaterra. ¿Cómo no acordarse del título? La reina Isabel cantaba rancheras, ¿no es cierto? Aunque el tema de tu obra no tenga que ver con la reina Isabel de Inglaterra, sino con la otra reina Isabel. Eh, a ver, esa novela te hizo conocido por los lectores y probablemente fue el impulso por el éxito que tuvo a seguir escribiendo. ¿Qué otra novela ha sido importante para ti, digamos, eh, o ha marcado un rumbo distinto o te ha abierto otro campo de experimentación que no sea el mismo de la Reina Isabel, digamos? ¿Cuál de tus novelas, después de esa novela que fue la que te catapultó al éxito, te ha marcado más o te abrió un camino en la misma escritura, digamos? Principalmente fue 100 años de soledad de García Márquez Ujú. y El otoño del patriarca. El otoño del patriarca es un libro que me he leído como 25 veces. Cuando me falta inspiración, leo El otoño del patriarca. Se los recomiendo a los jóvenes. ¿Y por qué te gusta tanto esa novela de García Márquez? Hay otros que prefieren El coronel no tiene quien le escriba, otros prefieren El amor, pero ¿por qué El otoño del patriarca? Tiene un encanto especial, ese es un poema entero. Está escrito como un poema. El lenguaje es increíble, las imágenes, la metáfora. Eh, a mí me hubiera gustado escribir ese libro más que 100 años. Ujú. Y el otro que me impactó mucho fue Juan Rulfo, con Pedro Páramo. Y el otro fue La ciudad de los perros, de Vargas Llosa. Ujú. Ahí descubrí que era muy importante también la técnica, porque el Vargas Llosa es un prodigio de técnica. Y Julio Cortázar, cuando leo yo esa gran novela que se llama Rayuela, aluciné también. Entonces yo decía muy patú, decía que lo que yo andaba buscando era un estilo que tuviera o que contuviera la magia de García Márquez, lo maravilloso de Rulfo, la inteligencia de Borges y el lenguaje de Leopoldo Marechal. Juntar todo eso, meterlo en una batidora y sacar un estilo nuevo. Oye, Hernán, es un ambicioso proyecto, pero es que es bueno tener esos horizontes ambiciosos, que eso te moviliza probablemente creativamente, te da energía creativa. ¿En qué estás tú ahora, en este momento de tu escritura? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás explorando? ¿A dónde, en qué etapa, en qué momento estás escribiendo un nuevo libro? ¿O tienes alguna idea, alguna imagen, algo o estás en la seca, no estás escribiendo nada? ¿En qué estás? No, yo no paro de escribir, estaba sacando la cuenta hace poco, hace 47 años eh, 57 años que no paro de escribir. Eh, Ahora con la pandemia me escribí 4 novelas cortas, Ujú. de 100 páginas, 120 páginas. Publiqué 3 juntas en un solo libro, con Hombres que llegan a un pueblo, mi último libro. Mm. Y tengo ahora 3 novelas inéditas. En verdad son dos novelas y un libro que no sé si es novela, es crónica, no sé qué diantre es, pero me salió una cosa muy rara y ahí está. Me gusta mucho. Vamos a ver qué es lo que sale con eso. Oye, decías recién que llevas 47 años escribiendo, es decir, no podrías probablemente vivir sin escribir. ¿Suscribirías la declaración de Enrique Lin cuando dice, porque escribí estoy vivo, dice Enrique Lin? ¿Suscribes esa declaración? Totalmente. Yo cuando encontré ese poema me encantó.
Porque escribí estoy vivo, porque escribo estoy vivo. Es más, yo digo que mientras esté escribiendo no me voy a morir. O sea, la muerte no me va a llegar mientras yo escriba. Y el mismo Lin dice, y escribir es escribir codo a codo con la muerte. O sea, el poeta escribe codo a codo con la muerte. ¿Qué te parece esa afirmación? Creo que es válida. Yo, desde que empecé a escribir, no sé si te has dado cuenta, en mi libro está la muerte siempre. Sí, sí, Eh, claro. Porque la muerte siempre ha estado presente en mí, desde que se murió mi madre. Cuando se muere ella, lo que yo sentí fue que como que se derrumbó un muro que me apartaba de la muerte. Mi madre como un muro que me separaba de la muerte, y al morir ella se cae el muro y quedo frente a frente con la muerte. Entonces la muerte está presente en toda mi obra. Y hace poco, el 2019, en Cuba, casi, casi me lleva. Alcancé a ver el culo del diablo, ¿Ah? pero me solté. Y desde ese día en Cuba me reconcilié con la muerte. Ya no me da miedo. Ahora la espero con tranquilidad. Hernán Rivera Letelier, caminando conmigo por mi jardín en esta tarde. Hernán Rivera está en Antofagasta. Tú le has sido fiel a esa ciudad. Eres como Cavafi, que se quedó, el poeta Cavafi, que se quedó siempre en Alejandría y nunca se movió de Alejandría. Es más, toda su obra poética sucede en Alejandría. Y tú le has sido fiel a Antofagasta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay, qué es lo que te hace sentir que ese es tu hábitat, que ese es tu mundo y que esa es tu casa? Sencillamente porque aquí está la gente que quiero, está la gente que me quiere, y es mi hábitat. O sea, estoy en el desierto, estoy en el desierto junto al mar. Esa conjunción de desierto, mar y cielo es espectacular. Atrapa fuertemente. Eh, yo cuando voy al sur de mi país, o voy a un país extranjero, al Caribe, qué sé yo, al tercer día el verde me empalaga y Mm. extraño los cerros pelados, el desierto, la piedra. Es increíble, pero el desierto como que me da ánimo, me da fuerza. Estaba pensando que Raúl Ruiz escogió Antofagasta como la locación y el lugar para hacer su última película cuando se estaba muriendo. La noche enfrente, no sé si la viste, supiste de ella, pero hizo su película ahí. Raúl Ruiz la dirigió ahí, escogió Antofagasta como el lugar, ¿ah? Mira, hay una anécdota muy linda con él. Eh, andaba por el barrio latino en París, andaba en compañía de una parisina, y en un café veo a un tipo que me parecía reconocido. Y lo que me quedé viendo y era Raúl Ruiz. Ajá. Y le conté a mi amiga quién era ese personaje. Y me dijo, vamos a hablarlo. No, le dije yo, me da plancha. Vamos, vamos. Fui. Y me da plancha porque yo sé que a veces uno está en otra y lo perturban, ¿no? Le dije, maestro, soy Hernán Rivera, estoy de Chile y me gustaría darle la mano. Me quedé viendo así y me dice, Hernán Rivera, le tenía nombre. Siéntate. Y ¿Ya? él estaba con una taza de café, pero no era café, era vino. Y tenía la botellita bajo la mesa ahí. Y conversamos harto ahí en el café y me invitó para el día siguiente a su casa. Almorcé en su casa. Conversamos largamente con ella y con su mujer. Y ahí me contó que venía a Antofagasta a hacer una película. Y nos Ah. encontramos en el café allá en Antofagasta.
Fue Mira. muy, fue muy lindo. Hernán, yo te quiero agradecer esta agradable conversación que hemos tenido esta tarde. Hernán Rivera Letelier, Premio Nacional de Literatura, que ha abierto una línea, una veta en la narración chilena que no había abierto nadie antes, digamos, una manera de escribir, un tono, una escritura, ese escribir distinto que le recomendó Nicanor Parra y que le ha dado a tantos lectores alegría, felicidad. A mí por lo menos me llena de energía, entusiasmo cuando leo sus libros, particularmente, Hernán, tu libro, El himno de un ángel parado en una pata, es un libro que he vuelto a leer varias veces, pero hay otros libros muy bellos, son todos libros donde siempre hay entusiasmo, poesía, y eso los lectores lo agradecen, porque es una manera también para los lectores, cuando uno encuentra autores como tú, una manera de sentirse que estamos vivos, no solamente para el que escribe. Así que te mando un abrazo muy grande, muy fraterno, y encantado de haber conversado nuevamente contigo aquí en el jardín. Gracias, y que perdonen la gente que está viendo. Si no me entendió mucho el hablamiento, porque el Parkinson me está como acortando el hablamiento. Pero se escuchó perfecto y se entendió bien, y creo que fue una linda conversación la que tuvimos. Muchas gracias, Hernán. Gracias. Y bueno, continúa escribiendo y ganándole a la muerte. No dejes de escribir, por favor, para que la pelada no vaya a creer que estás listo para lo que tú sabes. Así que sigue escribiendo sin parar. En eso estoy, gracias. Ya, un gran abrazo. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde, cuando yo vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Y no se olviden esa frase de Voltaire al final de su libro Cándido, que siempre se las digo al final del programa: hay que cultivar el propio jardín. En este caso, yo creo que para Hernán el jardín es el desierto, eso queda claro. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo desde